Bienvenido a la sesión de capacitación en línea sobre el tema manejo de aguas residuales. Este tema se aplica tanto a la gerencia de grupo como a los miembros de grupo, en el caso de la certificación de grupo. Sin embargo, algunos requisitos de este tema no se aplican a pequeños productores. Si usted administra un grupo de pequeños productores, por favor preste atención a la aplicabilidad de cada requisito. Todos los requisitos de este tema se aplican a fincas con certificación individual. Además, este tema también se aplica a los titulares de certificados de la cadena de suministro que se dedican a actividades que generan aguas residuales, por lo que se clasifican como de alto riesgo. ¿Qué tipo de aguas residuales se generan en las operaciones certificadas? Si usted tiene instalaciones de procesamiento, como una planta, una empacadora o una fábrica, se generan aguas residuales procedentes del procesamiento o del lavado de los productos. Si usted tiene una vivienda en la propiedad, se generan aguas negras procedentes de los inodoros. ¿Cómo se gestionan estas aguas residuales? En esta finca de banano, las aguas residuales se vierten en el estanque y en el río. En estas fotos, usted puede observar aguas residuales que contienen grasa y aceite. Aquí, una gran cantidad de aguas residuales procedentes de una planta procesadora de café se vierte en un río, contaminando gravemente el agua. El río está lleno de pulpa de café. ¿Qué ocurre si se vierten aguas residuales en arroyos y ríos? Podrían estar personas recogiendo agua río abajo para tomar. Podrían haber animales bebiendo esa agua. Podrían haber peces en el agua. El agua que usted contamina afectará las vidas de todas esas personas y animales. Ellos podrían enfermarse al beber agua contaminada o incluso podrían morir. Las aguas residuales deben ser tratadas antes de ser vertidas en los ecosistemas acuáticos. El tamaño de un sistema de tratamiento de aguas residuales depende del volumen de aguas residuales que usted genere. Si usted es un pequeño productor, un sistema de tratamiento pequeño puede ser suficiente. Si usted es dueño de una finca grande, usted necesita un sistema de tratamiento grande y de gran capacidad. Su sistema debe tener un mecanismo para eliminar los residuos sólidos. El tipo de malla dependerá del tamaño de las partículas sólidas en las aguas residuales. El sistema debe tener un mecanismo para eliminar los contaminantes químicos o biológicos. Estos sistemas filtran los contaminantes a través de capas de materiales como arena, grava y carbón. Estos sistemas utilizan estanques de filtración con plantas acuáticas. Las aguas residuales tratadas deben tener un nivel de pH aceptable antes de ser vertidas. Si el agua tratada es demasiado ácida, algunos titulares de certificados aplican cal para elevar su nivel de pH. Si usted vierte aguas residuales tratadas en un ecosistema acuático, usted debe asegurarse de que el tratamiento ha sido eficaz y de que el agua está suficientemente limpia para ser vertida. El requisito fundamental 6.6.1 establece que los titulares de certificados realicen pruebas de las aguas residuales del procesamiento en todos los puntos de vertido durante el periodo representativo de funcionamiento. Usted debe tomar una muestra para el análisis del agua cuando la instalación de procesamiento está en funcionamiento, no cuando no hay procesamiento. Usted también tiene que tomar una muestra en el punto donde las aguas residuales tratadas aún no se han mezclado con agua limpia. El resultado del análisis debe cumplir los parámetros legales de aguas residuales del país. Sin embargo, en algunos países no existe una ley relativa a los parámetros de aguas residuales. En ese caso, el resultado debe cumplir los parámetros de aguas residuales de Rainforest Alliance. Según estos parámetros de aguas residuales, la demanda bioquímica de oxígeno debe ser inferior a 750 miligramos por litro. Los sólidos suspendidos totales deben ser inferiores a 50 miligramos por litro. Las grasas y los aceites también deben ser inferiores a 50 miligramos por litro. El pH
debe estar entre 5,5 y 9,0. ¿A quién se aplica este requisito? Las fincas con certificación individual, así como los titulares de certificados de la cadena de suministro, tienen que organizar el análisis del agua por sí mismos. Las fincas grandes, que forman parte de un grupo, también tienen que organizar el análisis del agua por sí mismas. Si un grupo tiene una instalación central de procesamiento, el administrador de grupo tiene que organizar el análisis del agua para la instalación central. Si el grupo está formado por pequeños productores y cada miembro tiene su propia instalación de procesamiento, el administrador de grupo tiene que tomar una muestra representativa de las instalaciones de los miembros y organizar el análisis del agua para ellos. ¿Qué ocurre si el agua tratada no se vierte en los ecosistemas acuáticos, sino que se utiliza para el riego? En este caso, se aplica el requisito 6.6.3, que establece que las aguas residuales de la operación de procesamiento deben ser tratadas antes de ser aplicadas a la tierra. El agua tratada debe cumplir los parámetros legales o los parámetros establecidos por Rainforest Alliance para las aguas residuales. Además, también tiene que cumplir los parámetros de RA para el riego. Según los parámetros RA para el riego, los nemátodos intestinales deben estar ausentes. Los coliformes fecales deben ser 1000 por 100 mililitros o menos. Hagamos algunos test para confirmar su comprensión de estos dos requisitos. En un grupo de pequeños productores de café, cada miembro tiene una planta procesadora y un sistema sencillo de tratamiento de aguas residuales. El agua tratada se vierte a los ríos. Durante la temporada de cosecha, el administrador de grupo seleccionó muestras representativas de las plantas procesadoras y tomó las aguas residuales tratadas para analizarlas. Él las envió a un laboratorio y obtuvo el siguiente resultado. No existe ninguna ley en el país relativa a parámetros de aguas residuales. ¿Cumple este grupo el requisito 6.6.1? La respuesta es sí. Según los parámetros de aguas residuales de RA, la demanda biológica de oxígeno debe ser inferior a 750 miligramos por litro, por lo que el resultado cumple con el parámetro. Los sólidos suspendidos totales deben ser inferiores a 50 miligramos por litro, y el resultado está por debajo de este límite. Las grasas y los aceites también deben ser inferiores a 50 miligramos por litro, y el resultado está por debajo del límite. El pH debe estar entre 5,5 y 9,0, y el resultado está dentro de este rango. Hay un parámetro de aguas residuales de RA para el riego que establece el límite de coliformes fecales en 1000, mientras que el resultado es superior al límite. Sin embargo, este grupo no utiliza aguas residuales tratadas para el riego, por lo que el resultado sobre coliformes fecales no afecta su cumplimiento. Un comerciante de café tiene una planta procesadora y una instalación avanzada de tratamiento de aguas residuales. El agua tratada se vierte en un lago. El administrador tomó una muestra de agua en el punto de vertido cuando la planta de procesamiento estaba en funcionamiento y la envió a analizar. El resultado fue el siguiente. No existe ninguna ley en el país relativa a parámetros de aguas residuales. ¿Cumple este titular de certificado el requisito 6.6.1? La respuesta es no. Según el resultado, tanto la demanda biológica de oxígeno como el total de sólidos en suspensión están por encima del límite de los parámetros de aguas residuales de RA. Aunque el titular del certificado dispone de un sofisticado sistema de tratamiento de aguas residuales, no está tratando eficazmente el agua al nivel requerido. El titular del certificado tiene que comprobar el sistema para ver si hay algún fallo. Un grupo de productores de café tiene una planta procesadora central que funciona de septiembre a diciembre de cada año durante la cosecha. Las aguas residuales se tratan y se vierten a un río. Este año, la auditoría fue en marzo, por lo que el administrador de grupo fue río abajo y tomó una muestra de agua para su análisis en febrero. El resultado fue el siguiente.
El país no tiene ninguna ley relativa a parámetros de aguas residuales. ¿Cumple este grupo el requisito 6.6.1? La respuesta es no. El resultado cumple totalmente con los parámetros de aguas residuales de RA, pero hay un problema en la forma en que se tomó la muestra de agua. El administrador de grupo tomó la muestra cuando la planta procesadora no estaba en funcionamiento. Él también tomó una muestra de agua río abajo, por lo que ahí, cualquier agua residual que hubiera sido descargada podría haberse mezclado con agua limpia. Por lo tanto, este análisis del agua no es válido. Un pequeño productor de banano tiene un certificado individual. Él utiliza el agua para eliminar el látex de los bananos cosechados. La finca solo tiene una simple trampa para eliminar los residuos sólidos de las aguas residuales. Tras eliminar los residuos sólidos, el agua se vierte a un río. El productor tomó una muestra de agua del punto de vertido y la envió a analizar. El resultado cumple plenamente los parámetros legales de aguas residuales del país. Sin embargo, no cumple el parámetro de aguas residuales de RA para grasas y aceites. ¿Cumple esta finca el requisito 6.6.1? La respuesta es sí. Cuando existen parámetros legales de aguas residuales en un país, hay que cumplirlos en lugar de los parámetros de aguas residuales de RA. Aunque esta finca no dispone de un sistema sofisticado de tratamiento de aguas residuales, el resultado aún cumple totalmente los parámetros legales de aguas residuales. Por lo tanto, cumple el requisito. Un grupo de pequeños productores de café dispone de una planta procesadora central. Tras el tratamiento, el agua se infiltra en el suelo a través de un estanque de filtración artificial. El administrador de grupo nunca ha realizado un análisis de las aguas residuales tratadas. ¿Qué requisito se aplica a este grupo? ¿Y cumple este grupo con el requisito? La respuesta es 6.6.3 y este grupo cumple el requisito. En este caso, el agua tratada se infiltra en el suelo, lo que se considera como la aplicación del agua tratada a la tierra. Por lo tanto, aquí se aplica el punto 6.6.3. El análisis del agua solo es necesario si el agua tratada se utiliza para riego. Este grupo dispone de un sistema de tratamiento de aguas residuales, por lo que cumple el requisito 6.6.3. Una finca de banano utiliza para riego las aguas residuales tratadas provenientes de la empacadora. El administrador de la finca tomó una muestra de las aguas residuales tratadas y la envió a analizar. El resultado fue el siguiente. Cumple totalmente con los parámetros legales de aguas residuales del país. ¿Cumple esta finca el requisito 6.6.3? La respuesta es no. Cuando el agua tratada se utiliza para riego, es necesario cumplir los parámetros de aguas residuales para el riego, además de los parámetros legales de aguas residuales. El resultado muestra que el agua tratada contiene nemátodos intestinales, mientras que el parámetro de aguas residuales de RA exige que no haya nemátodos intestinales. Por lo tanto, esta agua no puede utilizarse para riego. Si usted tiene casas en su propiedad, usted tiene que gestionar las aguas residuales generadas por los inodoros. Según el requisito 6.6.2, no está permitido utilizar las aguas negras para la producción o el procesamiento. Las aguas negras contienen patógenos biológicos, como el E. coli, que pueden ser muy perjudiciales para la salud humana e incluso pueden causar muertes. Si usted aplica este tipo de agua a sus cultivos, por ejemplo, estos podrían contaminarse. Por lo tanto, las aguas negras nunca pueden estar en contacto con su cultivo. Las aguas negras deben ser tratadas antes de verterlas en un ecosistema acuático. El vertido tratado debe cumplir los parámetros legales de aguas residuales del país. Si no existe una ley relativa a los parámetros de aguas residuales en el país, hay que cumplir los parámetros de aguas residuales de Rainforest Alliance. Existe una importante excepción a este requisito.
No es necesario que los pequeños propietarios realicen análisis del agua para demostrar que el agua tratada cumple los parámetros. Hagamos una última ronda de test. Una plantación de té construyó una fosa séptica para las aguas residuales de las viviendas de los trabajadores. El agua tratada de la fosa se infiltra en el suelo que hay debajo. Cuando la fosa se llena, se bombea y los lodos se desechan en un terreno en barbecho. La plantación no ha realizado un análisis de las aguas residuales tratadas para verificar su conformidad con los parámetros de aguas residuales de RA. ¿Cumple esta finca el requisito 6.6.2? La respuesta es requisito no aplicable. Esta finca no vierte aguas negras tratadas en los ecosistemas acuáticos ni utiliza aguas negras para la producción o el procesamiento. Cuando las aguas tratadas se infiltran en el suelo, el requisito 6.6.2 no es aplicable. Un pequeño productor de cacao no tiene agua de grifo en su casa, por lo que tiene que ir al río todos los días a buscar agua. Él utiliza esta agua que ha traído del río para cocinar y beber. Él va al río a lavar su ropa y a bañarse. ¿Cumple este pequeño productor el requisito 6.6.2? La respuesta es requisito no aplicable. Según el glosario, la palabra aguas negras se refiere únicamente a las aguas residuales provenientes de los inodoros y no incluye aguas residuales del lavado de la ropa o de la utilizada en los baños. Por lo tanto, el requisito 6.6.2 no se aplica a este caso. Una finca de café tiene viviendas para los trabajadores. Las aguas residuales de las viviendas de los trabajadores se tratan y se vierten en un río. El administrador de la finca envió una muestra de agua tratada para su análisis y obtuvo el siguiente resultado. No existe en el país ningún parámetro legal relativo a aguas residuales. ¿Cumple esta finca el requisito 6.6.2? La respuesta es sí. En este caso, las aguas negras tratadas se vierten a un río, por lo que debe realizarse un análisis del agua. La finca sí realizó el análisis y el resultado de este cumple los parámetros de RA para aguas residuales. Por lo tanto, esta finca cumple el requisito. Gestionemos adecuadamente las aguas residuales y mantengamos el agua limpia para nuestras futuras generaciones. Gracias por realizar el módulo de capacitación en línea sobre el tema manejo de las aguas residuales. Le deseamos a usted un excelente viaje hacia la sostenibilidad.